AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual, vocero oficial de la clase trabajadora de República Dominicana, representada por intermedio de Fanatrazona CNTD. Siempre en defensa de lo que somos más, los trabajadores y las trabajadoras de República Dominicana. Nino Peña y quien les habla Edwin de la Cruz. Hoy les tenemos temas de mucho interés del mundo laboral. También una interesante entrevista con Santos Sánchez, quien es el vicepresidente de Fenatrazonas, y estaremos hablando de zonas francas. Así que quédese ahí que vamos a compartir un buen tiempo. Saludos, Nino. Saludos, Edwin. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Mira, dentro de la tristeza, dentro del dolor que genera saber que hay una joven de nombre Yokairi Amarante que fue atacada con ácido del diablo y que le desfiguraron su rostro, la dejaron fuera de lo que es el modelo imaginario, por decirlo de alguna manera, para no decir que la dejaron, o la dejaron fuera de toda la belleza que ella tenía en su rostro, no en su alma, porque su alma sigue igual, su corazón sigue igual, por un grupo ahí de desgraciados y desalmados. Entonces decirles que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Ailín Ventura, dictó 30 años de prisión contra los responsables de agredir con ácido del diablo a esta jovencita. El tribunal impuso la medida, la sentencia, en contra de William Antonio Javier Montero, autor intelectual y expareja de Amarante, atacada además por Pedro Alexander Sosa, conocido como Alex, y Joan José Félix Pinol, acusado de lanzar la sustancia a la joven. Los tres hombres deberán cumplir la sentencia en la cárcel del 15 de marzo. Para buen lugar lo mandaron. El mejor lugar. Para ella fue el mejor lugar, naturalmente. Y sí, espero, ojalá le den un recibimiento adecuado. Sí, claro. Oye, claro. Y principalmente al autor intelectual, por esa cobardía tan terrible de patrocinar, promover, financiar un daño tan grave a una joven sencillamente porque esa muchacha no quería seguir con él. Y sirva este momento para decirle, si usted está con una pareja y su pareja ya no quiere estar con usted, suelte eso. Claro. Dele banda, suelte eso. Así es sencillo. Que sea una mujer que se busque el hombre que le dé su gana, porque usted se va a buscar la mujer que a usted le dé su gana. Entonces suelte eso. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando no es que matan a la mujer, se mata también el hombre. Cuando matan a la mujer, el hombre va preso. Ahora esta situación con ácido del diablo son 30 años, que ojalá y lo cumplan completo, porque aquí en la mitad de la pena siempre buscan un rejuego. A veces menos. Para sacar. A veces menos. Hay fórmulas que a los 5 años, 6 años, el tipo está suelto, nadie dice nada, y se muda por otro lugar. Y ya. Y todo pasó. Ojalá y sean sancionados completamente. Claro. Esto es primera instancia, va a la apelación. En la apelación hay que ver lo que pasa también. Sí. Pero esto es un daño irreversible. Claro. Con secuelas psicológicas importantes. Entonces nosotros saludamos esta medida. ¿Tú sabes cuándo fue el pago? Yo pienso que el castigo real deberá ser la muerte. Claro. Una sentencia que le dicten y que paguen con su vida daños como este. El pago de, no digo la cantidad para justificar la acción. ¿Tú sabes cuándo fue el pago, Lidia? A los delincuentes. 3.500 pesos. 3.500 pesos. Oye, esos desgraciados abusadores. Eso es lo que vale, qué sé yo, alguna fumadera de droga, ¿no? Algo parecido. Eso pasó. Pero, lamentable situación. Qué terrible, qué terrible. Nino, yo no sé, estoy leyendo una noticia aquí que me sorprende. Dice aquí, legisladores se retirarán 4 días a un hotel de Valladolid para trabajar el Código Penal.
De acuerdo a la agenda, la Cámara de Diputados, los legisladores se hospedarán en el Hotel Hilton Valladolid, provincia de la Altagracia. Lamentable que no le da pena ¿Eh? eso a ellos. O sea, un código penal que no da pena, ¿no? Porque deberían darle pena a los legisladores. Tú sabes que esta semana... Y dicen ellos que no se van a divertir. Ellos lo que van es a concentrarse y a dedicarse exclusivamente a los trabajos para consensuar el Código Penal. A propósito de los... Mira, escúchame, Nino. Es que no están pensando. Es que no están pensando, Dios mío. Ellos creen que eso es una gracia. Podrán tener toda la razón del mundo en irse allá, porque ahí se van a concentrar más. Pero la población no se lo va a creer. La población no se lo acepta. Un resort no es más que para ir a descansar, divertirse, entretenerse y botar el golpe. Entonces la gente no va a entender eso. ¿Por qué no se van aquí a uno de esos hoteles que están ahí adelante? Claro. Ahí en la George Washington, que hay varios, claro. Y tienen áreas de trabajo, claro, y ahí van a estar aislados, tienen salones de trabajo aislados. Pero lo peor... ¿Cuánto le cuesta eso al Estado Dominicano? Esa estadía para definir el Código Penal. Oigan, es que no salen de una metiendo la pata. Señores, por Dios, y lo dicen con su carita sonriente. Eso no está bien. Lo peor de todo esto es, antecede a esa información, el hecho de que la prensa de esta semana destacó que en los últimos 11 años el país o el Estado, el fisco, ha dejado de recibir 2.600 millones de pesos dominicanos por exoneraciones de los legisladores. Ciertamente. Vale decir, contabilizado así, 45 Rolls Royce, Lamborghini, Bugatti, Bentley y qué sé yo, el carro que usted se imagina, el carro más caro del mundo, los legisladores se lo traen acá porque tienen un privilegio de 2 exoneraciones en 4 años. En 4 años, 2 exoneraciones abiertas. Y eso le vale a ellos cantidad de millones de pesos. Además de esto, tienen un barrilito o un cofrecito y tienen el Día de las Madres, tienen el Día del Padre, el Día de la ¿cómo se llama? De la amistad y tienen Semana Santa. En cada época de esta, el legislador recibe un mínimo de $250,000 de pesos. ¿Para qué? Para supuestamente hacer actividades sociales en su municipio o en su comarca. Miren, esto es abusivo. 2.600 millones de pesos dejados de recibir por exoneraciones que se le entregan a los legisladores. No para tener un vehículo de trabajo, no, para tener un vehículo de lujo. Miren, yo no sé qué es lo que es un Bugatti. Yo sé que es una marca de carro. Y lo he visto así por televisión y por foto. Un Bugatti, un Bentley, un Rolls Royce o un Ferrari. Son los vehículos que traen aquí los legisladores con el objetivo de venderlo a concesionarios de vehículos, a dealer, para conseguir una buena tajada de dinero para sus bolsillos. Y ese es el legislador que está preocupado por este país. No, claro que no. Claro que no. Bueno, lo veremos en traje de baño ahí, claro reflexionando, no. Con los lentes oscuros, reflexionando. Claro que no. Qué pena esto, no me agrada, no me agrada. Mira, Nino, tú viste a Bolsonaro, Bolsonaro es el presidente de Brasil. Claro. Presentó un niño uniformado con uniforme militar y un arma tipo ametralladora, sí, de juguete. ¿Tú crees que eso está bien? Bolsonaro dijo en la campaña... Pero Bolsonaro se está volviendo loco. Él es la policía. El policía que nos mata no es policía. Y la mujer tiene que estar en su casa, en la cocina. Eso dijo ese tipo y ganó elecciones. Bueno, Brasil está al día de hoy en una gran crisis. Pero eso está lejos que por cierto, él va a perder las elecciones. La va a perder por muchos votos. Y va a ganar Lula. Segúralo. Bueno, Lula tuvo unos gobiernos muy buenos. Claro, hay una información.
El Ministerio de Interior y Policía, no sé si tuviste, estableció un reglamento para que las haitianas no vengan a parir a República Dominicana. Y regular, el famoso 80-20, que no es así, que es invertido. La ley te dice que un empresario puede tener, si son 10 empleados, tiene 8 dominicanos y 2 haitianos. Es al revés, aquí al revés. Aquí, Perdón. 2 extranjeros. 8 dominicanos, Bueno, 2 extranjeros, porque como toda la de haitianos está dirigiendo un solo sector. Está bien, podrían ser 2 chinos, 2 chinos, venezolanos. 2 venezolanos, que hay muchos aquí ahora, ¿verdad? Yo visito una tienda que hay más venezolanos que dominicanos. Para complacerte a ti, ¿no? Yo también vi una donde hay más haitianos y chinos que dominicanos. Y chinos que dominicanos. Aquí hay una zona franca en Montecristi, cuyo personal entero es haitiano, completamente haitiano. Miren, uno no es aquí anti-haitiano, Pero si nos quitan nuestras plazas de empleo, eso no está en hay discusión, problema ahí, ni hay problema. problema de racismo, ni problema, nada de eso. El problema es las leyes. Y duele, Edwin, amigo televidente, duele mucho esto, que a estas alturas el Ministerio de Interior y Policía, bien hecho, el amigo Chu está haciendo su trabajo como él puede, y bien hecho por Chu, el amigo Chu. Pero a estas alturas todavía hay que hacer un reglamento. Óyeme bien, hacer un reglamento todavía para aplicar una ley o una resolución. Decir que, bueno, a partir de la fecha, las haitianas en gestación, visiblemente vistas, si valga la redundancia, que se le ve la panza, no pueden venir al país a parir. Sí, pero oye... Entonces tú dices otra cosa. Caramba, y ahí donde voy. ¿Con qué mecanismo eso se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir eso? Claro, porque están pensando en que se trata de mujeres que van a entrar legalmente por los aeropuertos o los puntos fronterizos legalizados y ordenados. Pero aquí la mayoría de las mujeres que vienen a París vienen por otro lado. Vienen en camiones de noche. Hoy escuché que guagua, hay mujeres que tienen que pagar hasta $1,000 para que venir a parir aquí. Sí, porque es un negocio traerlas a parir aquí a República Dominicana. No solamente por el tema de la ciudadanía o si pueden lograr ciudadanía para sus hijos dominicanas, sino porque es la única forma en que garantizan tener un parto saludable junto a su criatura. Mira, duele, ¿sabes? Porque en Haití las condiciones son terribles. Oye, eso duele en el alma, eso, ¿sabes? Sí. Que una madre tenga que venir de otro país, ilegal, y hacer lo que pueda para ir a parir. ¿Por qué? Porque Haití no puede ni siquiera ingresar. Bueno, en Haití han estado jodidos. Y reiteramos aquí cantidad de veces, los grandes países del mundo, vale decir Estados Unidos, Canadá y los 7, se dan por desentendido. Claro, bueno, se hace fácil, ¿no? Yo pienso que algo debe pasar ya pronto con ese tema haitiano, porque eso está como una olla en ebullición, hirviendo, que está a punto de explotar. Claro. Está a punto de explotar. Muy penoso eso. Así es. Bueno, señores, en otro tema, en esta semana se produjo una marcha, un plantón, una manifestación frente al Ministerio de Trabajo y luego se acercó a la entrada del Congreso Nacional, donde un grupo de organizaciones sindicales, entre ellas Fenatazonas, ¿verdad?, FROCE y otras más, reunieron ahí a cientos de trabajadores que manifestaron su interés de que el 30% de las AFP no sea devuelto porque entienden que si se hace, eso pudiera afectar primero el futuro de las pensiones de los trabajadores, que son ellos, ¿verdad?, el futuro de las pensiones, y además de eso, otros más entendidos explicaban, como es el caso de Jacobo Ramos, Santiago Zamora, del peligro que eso pudiera significar para la estabilidad económica de nuestro país, sacar del sistema financiero el 30% de todos los recursos acumulados en los fondos de pensiones. Allí se marchó por un buen tiempo, se hizo sentir esta manifestación y vamos a ver a continuación las declaraciones de Jacobo Ramos, también de Santiago Zamora, sobre este tema. Veamos. Aquí a establecer este plantón frente al Ministerio de Trabajo con el objetivo de decirle al país
que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley que devuelve el 30% a los trabajadores, porque eso va a afectar la pensión de los trabajadores de la República Dominicana. Al final, nosotros con lo que estamos de acuerdo es con que el gobierno del presidente Luis Abinader diseñe un programa de asistencia para los trabajadores que han sido perjudicados en esta pandemia, pero no que los trabajadores paguen las consecuencias de la crisis que ha generado la pandemia mundial en la República Dominicana. Tiene que ser con fondos públicos que se tiene que financiar la crisis, y por eso le estamos pidiendo al presidente Luis Abinader que diseñe un programa para todo este año, para más de 600.000 trabajadores que todavía no han podido ser incorporados a la vida productiva. Y que están en una situación en este momento de protección. Entonces nosotros creemos que con fondos públicos, con fondos del Estado, se han tomado miles de millones de dólares en préstamos en este país. La deuda ha aumentado en la República Dominicana como consecuencia de la crisis. Entonces, ¿por qué esos programas no se continúan para apoyar a miles de trabajadores que hoy no tienen empleo? Por eso es que este plantón lo hemos hecho en el día de hoy, y por eso vamos a continuar desarrollando una jornada en todo el país hasta desarrollar una gran concentración nacional con todos los trabajadores del país. Hoy simplemente es el inicio con este plantón frente al Ministerio de Trabajo y posterior entrega de un documento en el Congreso. Pero vamos a seguir visitando todos los pueblos de la República Dominicana y llamando a los legisladores a que no se dejen sorprender por el populismo mediático de algunos grupos que lo que están buscando es desestabilizar de manera definitiva el sistema. Nosotros creemos que la ley de seguridad social hay que modificarla de manera integral, no con parches. ¿Para qué? Para que la ley responda a los intereses de la gran mayoría de los trabajadores de la República Dominicana. Pero no es entregando 30% que se va a resolver el problema de las pensiones de este país. No es así. Y el que diga que es así, lo que está haciendo demagógico, aparte de que todo el país sabe los efectos nocivos para la economía de la República Dominicana que tiene que un proyecto de esa naturaleza se apruebe en el país. Yo creo que ese proyecto de ley es una conspiración contra el estado actual de situación que tiene la República Dominicana, y por eso es que estamos aquí rechazando ese proyecto de manera firme, de manera coherente y sin populismo ni acciones mediáticas en redes sociales, porque nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos defendiendo la verdad. Lo que eso puede representar para la clase trabajadora es fulminante para sus pensiones, pero además es fulminante lo que eso puede representar para el país en términos de estabilidad macroeconómica. En la defensa de los ahorros de nuestros afiliados, porque lo que tenemos derecho sobre esos ahorros somos los trabajadores organizados. Hay quienes están demandando dilapidar los ahorros que le corresponden a los trabajadores organizados, que no tienen que ver nada con lo ahorrante de eso que está ahí depositado. Por lo cual nosotros demandamos defender los ahorros de los trabajadores, porque son, como dicen esos poches, la defensa de nuestros chelitos que están ahí ahorrados y que tenemos que defender. Por tal razón, nosotros a partir de hoy vamos a peinar al país para demostrar que como mayoría que somos, los demandantes de esos ahorros los vamos a defender contra aquellos que están pidiendo dilapidarlo para afectar la pensión de nuestros afiliados, y no lo vamos a permitir. Diferentes economistas con pensamientos disímiles sobre otros temas, nacionales o extranjeros, economistas de gran valía en este país, todos coinciden en que sería un grave error entregar 30% de los ahorros de los miembros o los afiliados a las diferentes AFP que tiene el país, la República Dominicana. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo coinciden todos? Coinciden porque hay una razón válida.
afectaría a futuro las pensiones, alargaría el tiempo de la pensión de cada uno de los afiliados. Bueno, Juan Pérez tiene una cuenta en una AFP, la que fuere. Obvio el nombre por hacer la campaña, naturalmente, ¿no? Y él retira parte de sus ahorros por el problema del COVID y la pandemia. Pues él va a tener más tiempo de su vida para esperar una pensión y será con menos recursos. Por eso es que nosotros entendemos que no es lo más correcto que se retiren esos fondos de pensiones. Podría ser, y nosotros hemos planteado aquí, en otro programa y también la Confederación ha planteado, que las AFP bien pueden, aún hay tiempo, crear un mecanismo de tal forma que los recursos de cada afiliado a una AFP, podría la AFP que ganan cantidad de dinero, como por retener esos fondos, la media es un 7 u 8 a que un 13. Podría ser, sería justo eso, que las AFP creen una forma de compensar a sus afiliados por medio de la pandemia, sin necesidad de afectar los ahorros del afiliado a la AFP. Es una forma. Otra forma es que se le puede hacer al afiliado un préstamo sin necesidad de bancar o sacar su recurso, gastarlo y no retornarlo más. O sea, hay forma. Pero lo que uno no comparte es que se retire esa cantidad de dinero que hablamos de casi 300.000 millones de pesos que van a circular y que van a disparar inmediatamente la inflación, seguro. Y mientras más cuarto hay en la calle, más rápido sube la inflación. ¿Y qué hace usted con tener unos recursos que no lo va a usar, lo va a usar muy devaluado? Bueno, son planteamientos. Pero lo que sí le reitero es que distintos economistas de este país, de la forma de pensar diversa, han planteado que no es correcto que se retiren esos fondos. Alternativa, claro que hay alternativa. Lo que uno llama es a la AFP a que tienen tanto dinero, a que suelten parte de lo mucho que se han ganado y le entreguen a sus afiliados parte de ese dinero. Esta puede ser una medida sin necesidad de que se afecten los ahorros de los miembros de las AFP. Esa puede ser una medida. Bueno, así es. Veremos en qué termina esto. Hay quienes se atreven a decir que de entregarse este dinero, seriamente sería lastimada la economía, pondrían serios aprietos al gobierno. Otros creen que, y así se percibe, que la gente entiende que ese dinero, o le han hecho creer más bien al pueblo, que ese dinero es de ellos y que lo pueden pedir, sin explicarle cuáles consecuencias pudieran haber. Uno de los planteamientos que se hace en esa marcha, y así lo dijo Jacobo, es que el gobierno debiera crear alguna medida para paliar esta demanda. Pero muchos hablan de que la mayoría de los trabajadores que tienen algo de recursos en los fondos de pensiones tienen una cantidad muy pequeña que si le dan el 30%, estamos hablando de 10.000, 15.000 pesos o poquita cosa ahí. Entonces eso es lo que va a afectarle la posibilidad de alcanzar algún fondo. También se plantea que aquel que tenga más de 50 años y que no tenga ya esperanza de alcanzar el mínimo de cotizaciones, que le devuelvan su dinero. Eso es correcto. Eso es correcto, claro, ¿entiendes? es correcto. Todo aquel que tenga ya 50 años y no tenga posibilidad de alcanzar el mínimo de cotizaciones, que le devuelvan su dinero. Que no va a llegar en el tiempo a cotizaciones, pues cuando se devuelven. Claro. Claro que sí. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos una interesante entrevista con Santos Sánchez, vicepresidente de Fenatras CNTD. Hablaremos de Zona Franca. Regresamos en breve. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos.
Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy, al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y por el cual seguir adelante, que es el momento de reinventarnos y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo, y con toda seguridad responder a los retos que nos pone la vida por delante y restablecer ese espíritu luchador. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, cumpliendo con su objetivo institucional de proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema previsional, reconoce la importancia de que el ciudadano se empodere de sus deberes y derechos establecidos en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Qué esperas para capacitarte gratis? Escuela Previsional, educando hoy para tu garantía del mañana. Así como esos momentos especiales serán los que vivirás junto a los tuyos a la hora de tu retiro. Por eso, en AFP Popular, trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual, vocero de la clase trabajadora de la República Dominicana. Recibimos en nuestros estudios al presidente de FENATRAZONAS, la Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas, Industria, Comercio y Afines. Se trata de Santos Sánchez. Recuerden ustedes que Panorama Actual es un vocero oficial de la clase trabajadora representada por intermedio de FENATRAZONAS CNTD. Santos, bienvenido a Panorama Actual. Muy buenos días, Edwin de la Cruz, Nino Peña, y buenos días a todos los televidentes de este importante programa Panorama Actual. Así es, así es. ¿No sabes que Santos tiene como 50 años, bueno? 50, ¿no? Y tiene como 40 en el sindicalismo. Hace una silla Santos, ¿eh? De los 10 años tú te metido en esta gente, trabajando cantidad de tiempo en sindicalismo. Santos es de Macorís. San Pedro de Macorís. La zona de los cangrejos. Me debo unos cangrejos de tiempo, no la pago todavía, pero venderme cangrejos vendrán. Santo, mira, bienvenido. Tú sabes que tu área, que es una de las que el gobierno dominicano establece como de las principales fuentes de ingresos, que tiene que ver con las divisas, Zona Franca. Zona Franca tiene un rol importantísimo en la economía, Zona Franca, turismo y las importaciones. Ese es un elemento fundamental en la economía. Hay sindicatos en Zona Franca, en el país entero hay sindicatos. ¿Cuál es la realidad ahora mismo, en este tiempo, de lo que significa la relación sindicato-empresa de Zona Franca? Fíjate que, bueno, en la Zona Franca, y como tú dices que nace en el año 1969, la primera Zona Franca se instala en La Romana y San Pedro de Macorís. Y su evolución y desarrollo
inician a partir de los mediados de los años 80. Y se caracterizaban principalmente por la industria textil, la tela. Y obviamente se han ido haciendo cambios grandes, porque ya hay otros sectores, ¿verdad?, que están incursionando en la zona franca. Pero la grande lucha, para darle respuesta a tu pregunta, la gran explotación, según iban creciendo las zonas francas, se daban grande explotación de trabajadores y trabajadoras. Yo recuerdo en los años, mediados de los años 80, 86, 87, por ahí, que en una empresa de coreano cerraban a los trabajadores, principalmente mujeres, que eran las que en su mayoría trabajaban en el área textil, y hubo una trabajadora que quizá no quiso obedecer a un mandato de un coreano, y el coreano le cayó a pastada estando embarazada. Y esa trabajadora perdió su embarazo. Desde ahí empezamos la lucha por organizar a los trabajadores de zona franca. No fue nada fácil, fueron luchas que tú no podías ni mencionar sindicatos. Tú escuchabas, que ya eso no se da, ¿no?, de la famosa lista negra, que por el hecho de tú promover la organización de los sindicatos te metían una lista negra y por eso tú no conseguías trabajo. Pero fueron grandes luchas que se dieron. Yo recuerdo que los sábados nosotros en un local que llamaba Los Ferrocarrileros, ahí reuníamos entre 500 y 600 y 1000 y pico de trabajadores. Y así fueron organizándose los trabajadores sin miedo, desafiando todos esos retos y desafíos, ¿verdad?, de esa violación flagrante que se daba en esa época, aunque todavía se da, pero por lo menos persisten los sindicatos, ya hay menos resistencia. Y la Federación Nacional de Trabajadores de la Zona Franca, FENATRAZONA, que inicia su lucha también a principios de los 90, por eso su registro es del año 1991, ahí se negociaron más de 30 pactos colectivos en base a la lucha, la organización, y se fueron haciendo grandes reivindicaciones de esos maltratos así, ¿verdad?, de esa explotación que te encerraban, que tú tenías que durar hasta altas horas de trabajo, que te encerraban, ahí encerraban las mujeres. Wendy Lima era. Yo recuerdo una vez. Wendy Lima, ¿verdad? Me llamaba Wendy Lima. La mujer llamaba así, Wendy Lima, la muchacha. Creo que llamaba así. ¿Recuerdo el nombre de ella? Rafaela. Ah, ok. La recuerdo exactamente. ¿Te refieres a la embarazada? Mira, sí. Oye, una vez esos coreanos encerraron al grupo de mujeres para que no fueran, porque tenían que sacar un embarque, y la encerraron hasta altas horas de la noche. Y el marido de una, celoso al fin, llamó a la empresa. Mire, que si fulana está trabajando todavía, y en la empresa le dijeron que no. Y eso produjo, ya tú sabes. Una crisis, por ponerte unos ejemplos. Pero aún así fueron evolucionando los sindicatos. Obviamente todavía persiste la resistencia, principalmente a la negociación colectiva, que son muchos obstáculos que hay para tú negociar un convenio colectivo, pero ya los sindicatos se crean sin mayores dificultades, obviamente. No el obstáculo, ¿verdad?, porque el objeto principal de los trabajadores organizarse es mejorar sus condiciones de trabajo, y a través de la negociación del convenio colectivo. Ese es el elemento fundamental de la creación de un sindicato. Aunque no haya convenio colectivo, aunque tú mejores otras condiciones de trabajo, ¿no?, como es la hora excesiva, etcétera. Pero el elemento esencial es el convenio colectivo, y ahí es que están los grandes obstáculos, donde las empresas violan ese gran derecho de la normativa laboral, de la Constitución de la República y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Bien, estamos conversando con Santos Sánchez, es el vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas. Santos, siempre se ha hablado de que los salarios en el sector zona franca son realmente empobrecidos, que dan para muy poco. A lo largo de la trayectoria, digamos que desde 1980 y tanto, que es cuando surge este movimiento fuerte de la zona franca, ¿verdad? A la fecha, ¿se han producido cambios importantes en el salario que cobran o que pagan a los trabajadores de zonas francas que vayan acorde con el costo de la vida? Mira, ese es uno de los grandes problemas que existe en la República Dominicana. Primero, la precarización en el trabajo y la fragmentación con los salarios. Y te pongo un ejemplo. El por qué existen más de 17 tarifas de salario y por qué se discuten los salarios sectoriales. Fíjate que el pasado mes de julio se aprobó el salario mínimo nacional, ¿verdad? Para las empresas no sectorizadas. Y que fue un salario que lo evaluó toda la sociedad y los propios trabajadores como más o menos asequible. Un salario, ¿verdad?, que aunque no es lo ideal, pero por lo menos fue un salario, ¿verdad?, un poquito mejor que las tarifas anteriores que habíamos discutido. Pero fíjate que ahí no entran ni las zonas francas, ni entra el sector hotelero, ni el sector azucarero. No, porque entonces los salarios de zona franca... No son sectorizados, ahora se van sectorizados. Los salarios de zona franca que se discuten de manera sectorial siempre han sido precarizados, porque una de las cuestiones que el capitalismo y las transnacionales y los gobiernos para más o menos amortiguar la crisis del desempleo y todo, fue el de precarizar el trabajo a través de tarifas salariales mucho más bajas. Y por eso se discuten de manera sectorial para que no se discutan junto con el salario. El conjunto. Junto. Claro. Y hay otras, bueno, también las exenciones que recibe el sector de las zonas francas. Igualmente, por ejemplo, en la zona franca, el derecho a la bonificación, casi la mayoría de las empresas tienen que pagar ese derecho contemplado en el Código de Trabajo. Las zonas francas están exentas del pago de la bonificación. Y otros derechos. Entonces, siempre ha sido la precarización, que eso fue lo que bandió el capitalismo y las zonas francas transnacionales. No pagan bonificación. No, está exenta. Aquí en el país. Claro, está Oye, exenta. oye bien, no pagan los trabajadores bonificación, de ningún tipo. No, pero no solamente aquí en el país, sino también en países como en los países centroamericanos también, porque es una tendencia mundial del capitalismo, de las transnacionales, de ellos ir a precarizar, porque yo siempre he dicho, fíjate que muchas empresas se están yendo incluso para Juana Méndez, Haití. Si tú te vas al principal grupo empresarial, pero en el lado haitiano, haitiano. El principal grupo empresarial que tenía cerca de 15.000 trabajadores aquí en la zona franca de Santiago, llevó todo para Juana Méndez. Este grupo Capellán. Eso es Capellán. Ya en San Pedro de Macorís, donde tenemos un sindicato, y esa empresa está desmontando todo para llevársela a Juana Méndez. También va Juana Méndez. Y no es porque ellos tengan esa vocación de ir, obviamente, a llevar, ¿verdad?, trabajo, sus empresas para solucionar el tema de la pobreza, para solucionar el tema del desempleo. No, de ofrecer mejores condiciones. No, es porque esas empresas, obviamente, van y obtienen grandes ganancias. Sí. Por eso ellos buscan donde más exenciones le den, donde menos salario paguen. Sí, pero déjame decirte, Santo, que corren un riesgo. La inestabilidad en Haití puede poner en riesgo sus operaciones, las operaciones de ellos, que a diferencia de la República Dominicana, que tiene una estabilidad social, una estabilidad económica, pero Haití no tiene ni lo uno ni lo otro, ni económica ni social, y en cualquier momento es un estallido. Lo digo para cuestionar el hecho de que estén mudándose para el hermano país de Haití,
que ciertamente necesita ayuda, pero que no nos la quiten a nosotros, ¿verdad? Así es. Que no nos quiten esa fuente de empleo a la República Dominicana. Entonces, se van, claro, y entendemos que debe ser porque hay mejores condiciones que le da el gobierno haitiano, salarios mucho más bajos que los de acá, quizá otras exenciones impositivas, quizá libre del control de las prestaciones laborales, quién sabe. Realmente, tal vez tú conoces cuáles son las razones, pero el gobierno debe prestar atención a eso, porque si se van de un solo golpe 15.000 plazas de empleo, como tú acabas de mencionar, en una empresa de Santiago y en San Pedro otra más, hay que tener cuidado con esto. Sí, así es. Pero obviamente tú has dicho algunas características importantes que tiene la República Dominicana para la inversión aquí. Obviamente el clima de paz que hay en la República Dominicana, eso es una de las características. Otra característica es la cercanía que tenemos, porque obviamente que los principales inversionistas son empresas de capital de los Estados Unidos, de Norteamérica, y por eso no es lo mismo tú. Fíjate que en el año 2005, cuando aquí teníamos 200,000 y pico de empleo. En zona franca. En zona franca. Y como decíamos al principio, ¿verdad?, de nuestra entrevista, decíamos que el principal producto era el área textil. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en Asia tenían Bangladesh, esos países, ¿verdad?, Indonesia, que esos capitales, esas transnacionales, fabricaban con mucho menor costo que la República Dominicana, pero a través de, tenían lo que se llama, o sea, no era abierto el mercado, tenían un tope. Para tú ir e instalarte ahí, eso tenía un tope, que lo llamaban los acuerdos multifibras a través de la Organización Mundial del Comercio, sí. Y donde ellos no podían, aquí no, aquí ellos podían venir a abrir abiertamente. Y por eso ellos, la zona franca aquí en República Dominicana y Centroamérica crecieron mucho. Vamos a una pausa, Santo. Vamos a una pausa para cumplir con unos compromisos y regresamos en el desarrollo de ese tema en breve. Seguros Universal incluye sin ningún costo a sus planes de salud complementarios y voluntarios consulta médica en línea disponible las 24 horas. Con este servicio de telemedicina tendrás acceso a médicos locales e internacionales de diferentes especialidades, con atención segura en la privacidad de tu hogar. Además, recibirás las recetas médicas vía correo electrónico. Gracias a este servicio evitas tiempo, costos de traslado al consultorio médico y exposición en clínicas y hospitales. Para acceder al servicio visita idac.universal.com.do. Universal. Vive tranquilo. Vive seguro. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. La
La seguridad social es un derecho humano que contribuye a fomentar la igualdad de los seres humanos en cuanto a las oportunidades para gozar de la protección contra enfermedades, accidentes de trabajo, riesgos de vejez y discapacidad. La seguridad social es parte de las políticas y estrategias integrales que está comprometida con la solidaridad y la puesta en marcha de una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido y sentido preciso de la justicia social. La seguridad social es fundamental para una estrategia de desarrollo humano que se sustenta en la previsión y el ahorro. Es, por lo tanto, una responsabilidad de todos. El propósito del derecho de seguridad social es el bienestar individual y familiar, la justicia social y realizar el Estado social de derecho. El objetivo principal de la seguridad social es dar protección a los ciudadanos, proveer el financiamiento necesario a través de los aportes de trabajadores, empleadores y el Estado, contribuyendo en el bienestar de la población. La seguridad social es un instrumento de cohesión social que contribuye al desarrollo general del país para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Santos Sánchez, importante dirigente sindical del área de la zona franca, vicepresidente de la Federación de la Zona. Santos, las tarifas salariales en zona franca, ya se aumentó el salario a los no sectorizados, ¿verdad? Entonces, vienen ahora los sectorizados y hay la zona franca. ¿Cómo anda eso y cuál es la propuesta sindical del aumento? Mira, nosotros entendemos que la zona franca, fíjate que cuando se hizo la declaratoria de emergencia, el mes de marzo del año 2020, que se cerró casi por completo la economía en la República Dominicana, excepto, ¿verdad?, algunas áreas. La zona franca creo que cerraron, pero después uno de los sectores que, aparte, ¿verdad?, en el área de la alimentación, la empresa donde elaboran alimentos y cosas así, hubo cierta flexibilidad para que ellas siguieran, porque obviamente si una empresa de pollo, de arroz, tú no puedes paralizarla o cerrarla porque entonces atenta contra la seguridad alimentaria. Pero las zonas francas se fueron abriendo y fue uno de los sectores que al principio abrió. Y fue uno de los sectores que más rápido se recuperó. Entonces, ustedes son personas muy informadas y ustedes ven la prensa. Ustedes ven el Consejo Nacional de Zona Franca, la Asociación Dominicana de Zona Franca, lo que ellos dicen, cuánto han crecido la zona franca, el mismo Banco Central, cuánto, el de Industria y Comercio, cuánto han crecido la zona franca. Es decir, que han crecido rápidamente, su recuperación ha sobrepasado todos los otros sectores. Entonces, atendiendo a eso, y en vista de que el salario mínimo nacional en las empresas no sectorizadas es un referente para el aumento de los salarios, yo creo que las zonas francas deben sobrepasar ese aumento que se aprobó en las empresas no sectorizadas. Que ustedes recuerdan que nosotros al principio proponíamos un 40%. Correcto. Ahora, tú dices, bueno, ¿y por qué los sindicatos proponen un 40% en tiempo de crisis? No, pero es que para tú solventar la crisis y para que tenga una economía mucho más dinámica y que esa dinámica se convierte en un círculo virtuoso. ¿Tú estás entendiendo, verdad? Sí, claro, claro. Obviamente tú tienes que generar que los trabajadores tengan buenos ingresos y buen poder adquisitivo, porque así se recupera más rápido la economía. Sí. Es lo contrario de lo que piensan muchos, Nino y Edwin y amigos televidentes. Muchas personas piensan que en tiempos de crisis hay que, tú sabes, hay que producir, mermar los ingresos. No, los ingresos hay que aumentar. ¿Y cómo se...? La persona, la principal fuente de los ingresos de la persona es a través del salario, a través de los salarios de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, muchos confundían eso. En la zona franca se debe producir un aumento significativo. ¿En cuánto nosotros estamos proponiendo un 40%.
Yo creo que los empleadores de zona franca deben de acoger esa demanda que estamos proponiendo nosotros de un 40%. ¿Cuál es el mínimo ahora mismo en zona franca? 11.500 pesos. 11.500 pesos. ¿En qué están esas 11.500 conversaciones? pesos. ¿En qué nivel están? No, bueno, mira, nosotros hemos solicitado al Comité Nacional de Salario que adelante la discusión, porque ciertamente en diciembre que se vence la tarifa. El Comité Nacional de Salario no está obligado a convocar hasta que no se cumpla, ¿verdad?, la tarifa, la resolución. Pero el mismo código establece que, aunque es cada 2 años que se revisan la tarifa, pero tú puedes, después de un año, atendiendo a cierto tipo de circunstancias, tú puedes adelantar la discusión, incluso no solamente para aumentar la tarifa, ¿verdad?, actuales, sino incluso por ejemplo, si el año pasado se hizo un aumento a los salarios y hubo una crisis, hubo una situación y uno de los sectores reclama que se adelante la discusión, incluso puede revisar esa misma tarifa. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que convoquen. Ya el sector hotelero lo están convocando para la semana que viene, para el próximo miércoles, para hacer la revisión del sector hotelero. Y nosotros esperamos que en la zona franca se convoque a la parte para revisar ese salario, porque obviamente, aunque la zona franca ya no era lo mismo de antes, pero se ha ido evolucionando en otros sectores y es una fuente principal de divisas. Claro. Y de, bueno, aparte de la divisa, aunque es muy cuestionable los salarios, ¿verdad? Pero obviamente esos puestos de trabajo, los trabajadores entonces tienen tienen sus ingresos ahí más o menos, ¿verdad? Que lo que hay que mejorar esos salarios, mejorar las condiciones de trabajo de esos trabajadores para que tengan mejores condiciones en el trabajo. Que comparativamente con la región donde hay zonas francas, ¿cómo estamos nosotros a nivel de salario comparado con ellos? No, nosotros estamos muy por debajo de algunos países. ¿Cuál es la media, Santo, en la región? ¿En la media cuál es? Bueno, no tengo esos datos de verdad aquí son alrededor de $200 más o menos, ¿verdad? Aquí en el país. Bueno, $200. ¿Cuánto es el salario mínimo en el sector? 11.500 pesos. Sí, $11.500 pesos. Sí. Vienen siendo menos de $200. Menos de $200. Sí, correcto. Nosotros estamos por debajo. Hay países como Costa Rica, Guatemala, creo que El Salvador está por encima de nosotros también. ¿En gran significación o más relativo? Por encima de nosotros. Por encima, pero por mucho. No tengo esa data ahora porque siempre lo vemos, ¿verdad?, cuando están cerca las discusiones. Pero ahora mismo no tengo esa data actualizado, digo. ¿El pacto colectivo contribuye a mejorar el de trabajador? Por ejemplo, tienen un salario, pero si hay un pacto colectivo, le ayuda a mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuántos pactos ahora mismo hay firmados y la perspectiva de que firmen otros? Bueno, mira, te decía que ese es uno de los grandes obstáculos que hay relativo a la sindicalización, porque obviamente la negociación colectiva va relacionada con el de la libertad sindical. Si no hay sindicato, obviamente tú no puedes negociar el pacto colectivo, claro, porque es a través de los sindicatos que se hacen las negociaciones. Pero en la zona franca no hay mucho convenio colectivo, no llegan a 10. Producto de eso. Además de eso, Nino y Edwin, porque le decía en el corte anterior que la principal producción era a través de los textiles, y muchas empresas con los acuerdos multifirmas se fueron y así mismo se perdieron. Nosotros teníamos, te decía, más de 25 pactos colectivos y a través de esa muchas empresas que se fueron a Bangladesh, a Indonesia, perdimos esos convenios colectivos, pero no hay muchos pactos colectivos, ¿no?, en el sector zona franca. Bueno, y la gente pudiera entender la necesidad y la importancia de crear sindicatos, pero también se da el caso de que hay muchos, no solamente empresas del sector zona franca, sino de otros tipos, que están en contra de que las creen.
porque ellos entienden que les perjudica. Es uno de los grandes conflictos que no escapa del sector de zona franca, ¿verdad? No, pero claro que no. Es más, ya en las zonas francas no hay tanta resistencia como en otros sectores. Es decir, por ejemplo, en la zona franca tú notificabas la constitución de un sindicato y te despedían. Inmediatamente. Ya no, inmediatamente, ya eso no pasa. Pero en otros sectores, fuera de la zona franca, ahí son resistentes por completo. Bueno, señores, hemos mantenido una conversación muy interesante conociendo cómo está el ambiente en el sector zona franca de la República Dominicana, con una advertencia que hay una reducción significativa cuando se habla de que una sola empresa de 15.000 empleos y otras de no sabemos cuántos empleos están mudándose a Guanamén, Haití, por ciertas condiciones, nos preocupa. Pero ahí es donde la iniciativa gubernamental debe empezar a trabajar para que vengan otros de capital extranjero a invertir aquí. Santo, muchas gracias por todas estas informaciones. Santo, gracias por participar aquí en este programa actual. Bueno, tu programa. No, gracias a ustedes. Nosotros somos parte de este programa, un programa, como ustedes lo han dicho, un programa importante, un programa de orientación en materia laboral, de seguridad social y también de derechos sociales. Así es. Bueno, señores, agradecer como siempre la amabilidad de su compañía en esta presentación de Panorama Actual. Nos vemos la próxima semana. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presentó. Panorama Actual.